Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Muchas gracias, Toño, muchas gracias a todos, de verdad. Me da mucho gusto volver a reencontrarme con ustedes en este marco de el escenario que muchos esperábamos y por el que muchos trabajamos. Y subrayo, no soy secretario técnico del día, el día afortunadamente ya no existe. El día fue el frente que crearon en lugar del FAP para impulsar las alianzas con el PAN, y hoy ya tenemos una coalición, Movimiento Progresista, y un comité de campaña de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, que estamos trabajando para ganar. Y bueno, les decía, me da gusto encontrarme con ustedes, reencontrarme en el escenario en el que estamos hoy plantados. Un escenario en el que afortunadamente se está dando lo que tanto trabajamos, lo que tanto esperamos, y es que Andrés Manuel López Obrador va puntero en esta lucha, pero por lo mismo, un escenario muy favorable para nosotros, para el pueblo, con los mayores riesgos. ¿Por qué? Porque el grupo dominante va a hacer todo para impedir el triunfo electoral del pueblo, porque así lo han hecho a lo largo de la historia. Ni son exageraciones ni es estrategia. Ahí está Calderón metiéndose en el debate arbitraria y legalmente, dando opiniones sobre el programa de Andrés Manuel López Obrador, pretendiendo subir a su candidata, a una de sus candidatas. Él tiene dos candidatos, Peña Nieto y la señora Vázquez, que está perdida, tratando de orientar el voto. Ahí está Fox, como de costumbre, trabajando en contra del pueblo, y ahí están los priistas aterrados, con pánico frente a lo que está pasando. Para nosotros no es sorpresa, hicieron todo para bajar a Andrés Manuel de la campaña y de la contienda. Lo primero fue inventar que el candidato de la izquierda iba a ser electo mediante encuesta. Pensaron que así lo iban a anular. Y lo siguiente fue inflar a un candidato alterno para hacer a un lado a Andrés Manuel. Y ni así pudieron. Tuvieron que reconocer que el candidato de la izquierda con mayores posibilidades era Andrés Manuel. Decían, bueno, es que el otro tiene, no es tan popular, pero tiene muchas posibilidades de crecer. Pues no es cierto. El único candidato, nosotros lo sabemos de sobra, que tenía posibilidades de ganar al PRI y al PAN juntos, sin necesidad de acuerdos truculentos, era Andrés Manuel. Y lo hicimos candidato. Y ahora el reto es defenderlo y cuidarlo de lo que viene. ¿Por qué? Porque ya han hecho todo. ¿Qué es lo que sigue? El fraude electoral. No somos ingenuos. En este país no hay democracia, no la ha habido. Lo hemos platicado otras veces. Venimos de una tradición antidemocrática muy acendrada. Nuestras primeras elecciones en 1822 fueron fraudulentas. Se sentó Agustín de Iturbide a palomear a los diputados que iban a formar las Cortes. Las elecciones del 26 para elegir al Congreso, al primer Congreso republicano, que además iba a tener la facultad de elegir al siguiente presidente, fueron unas elecciones tan fraudulentas que ahí se inauguran una serie de prácticas que siguen perviviendo hasta la fecha. Compra de votos, mandar agentes a todos los estados del país para coaccionar a los ciudadanos, compra de candidatos, forzar a los empleados públicos a votar por el partido gobernante en ese tiempo. En ese tiempo, recordemos, no había partidos, eran logias masónicas, yorquinos contra escoceses. Ni Juárez, ni Madero, ni Lázaro Cárdenas, lo hemos dicho, se salvaron de las acusaciones de pretender inclinar la balanza por su partido y por su candidato. Venimos de esa tradición de fraudes electorales y la tenemos que romper. Pero además, para romperla tenemos que recurrir a entender lo que pasó y a entender cómo es que este país se ha convertido en un país con una democracia tan endeble. Quiero evocar rápido, y lamento el tiempo de lluvia porque les tenía preparados unos materiales periódicos de la época de la campaña del 52, pero como ustedes comprenderán, con la lluvia ese material no lo puedo sacar. Pero evoco la campaña del 52 porque es aleccionadora, la vuelvo a traer a colación. Ya hemos hablado.
Enríquez Guzmán era el candidato de la primera coalición progresista de este país, contra el candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines, apoyado por todo el aparato gubernamental. Pero iba adelante e iba creciendo. ¿Y entonces qué hicieron los priistas? Bueno, pues para empezar, una formidable guerra sucia. Acusar a Enríquez de todo, espantar al electorado diciendo que era émulo de Batista. En ese tiempo Batista era el Hugo Chávez de aquella época, que era un comunista embosado, un dictador en ciernes rodeado de los más radicales, que iba a destruir la estabilidad y la economía de este país. Y luego aparte los medios colaborando para crear una imagen de derrota. ¿Por qué? Porque la estrategia de los priistas, la estrategia del gobierno siempre ha sido ir creando las condiciones y el ambiente para su fraude electoral. Y lo crean, bueno, pues diciendo, lo hemos vivido también ahora, que los mítines de Andrés Manuel no se llenan, que están vacíos, que la gente se va, y llenan planas enteras, y así lo hacían en los 50 diciendo que no había respuesta del pueblo. Algo que inquietaba mucho a los priistas en aquel tiempo era la alianza y la amistad que había entre Lázaro Cárdenas y Enríquez Guzmán. Y le empezaron a minar, sacando declaraciones equívocas de que Lázaro Cárdenas estaría del lado del fraude, como ahora hacen con Cuauhtémoc Cárdenas, con Marcelo Ebrard, pretendiendo llevar la imagen de derrota anticipada y de que además ya cuentan con una parte de la izquierda para avalar el fraude. Lo más importante de todo era crear la imagen de los enriquistas violentos, que estaban listos para levantarse en armas porque iban a perder. Pero ni así hacían mella en el ánimo popular. Entonces recurrieron al expediente de la victimización. A ver qué les recuerda a esto. Hubo en marzo del 52 un mitin en Tacuba. Llegaron los priistas, interrumpieron el mitin de los enriquistas y mataron a uno. El jefe de los pistoleros era nada más y nada menos que Alfonso Corona del Rosal, después presidente nacional del PRI. Bueno, pues era tal el cinismo de los priistas que no solamente acusaron a los enriquistas de haber azuzado toda esa matanza que hubo, heridos, un muerto, sino que se robaron al pobre muerto, lo enterraron con honores de priista y acusaron a un enriquista del asesinato. Eso es lo que hacen. Hoy se presentan como víctimas de que están acosando al pobre señor Peña, pero eso es lo que hacen los priistas, y eso y más van a hacer. Bueno, incluso quiero decirles que apareció la credencial del ciudadano al que mataron, Francisco Mercado. Se presentaron las pruebas de por qué estaba ahí, y el licenciado, abogado, defensor además de los enriquistas, Marco Antonio Lanz Galera, fue a acabar a la cárcel varios meses acusado del crimen de su compañero y correligionario. Nada es casual, todo está perfectamente bien calculado. A lo que ellos van, y ahora lo están haciendo, es a engañarnos, a engañar a la gente. A nosotros no está difícil, pero a engañar a la gente que no tiene acceso a esta información privilegiada que es la de reunirnos para analizar lo que realmente está pasando y hacer creer que la derrota de Andrés Manuel es inminente. Repito, ya lo tenían armado. El tercer lugar era el espacio que le tenían reservado a Andrés Manuel. Pero imagínense, ni siquiera en sus encuestas lo han podido sostener así. ¿Cómo estarán las cosas? Y les decía yo que para nosotros esto no es una sorpresa, porque en realidad la manipulación de las encuestas viene de muy atrás. Acuérdense, cuando la competencia interna para elegir candidato de las izquierdas, se decía que Andrés Manuel iba abajo, que el mejor era Marcelo Ebrard. Y por más que hacían, y por más que intentaron, y por más que lo hicieron tratar de aparecer como el candidato de la verdadera izquierda competitiva, ni en su encuesta pudieron bajar a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque la realidad es que Andrés Manuel nunca ha estado en los puntajes que ellos nos presentan. Lo que hoy estamos viviendo no es una sorpresa. Lo que hoy estamos viviendo no es producto de la casualidad. Lo que pasa es que ya materialmente no pueden seguir engañando. Andrés Manuel López Obrador mantiene una preferencia electoral desde hace 6 años que no han podido tumbar. Han hecho todo, insisto. Si hubieran tenido armas para acusarlo de corrupción, imagínense lo que quieran. ¿Creen que no lo habrían hecho? Su única arma es la percepción, crear la idea
Primero, de que Andrés Manuel no iba a poder ser el candidato de la izquierda porque no tenía posibilidades. Bueno, vaya, decían es que Andrés Manuel no es el competitivo, nos va a llevar a la derrota, el competitivo es otro. No pudieron. Lo siguiente, decir, no, Andrés Manuel ya no es un peligro, va en tercer lugar, va a perder. Eso nos decían, acuérdense, a principios de este año. Ya está acabado, ¿ya qué? Bueno, pues tampoco pudieron, ya no está en el tercer lugar y ni siquiera está en el segundo, y lo saben. Pero no esperemos, por otro lado, que las encuestas de ellos nos digan que Andrés Manuel va a ganar, porque no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pues cuidarnos entre nosotros y cuidar el voto. No solamente tenemos que llevar y convencer ciudadanos a que vayan a votar por la única opción de cambio verdadero en este país. Todos son lo mismo, no nos engañemos. Esa alianza del PRI y el PAN que nos gobierna desde el 88 se mantiene. Por eso decía al principio, Calderón tiene dos candidatos. Una, que ya ven en la lona, que ya de plano los propios panistas ya están viendo cómo le hacen porque no tiene ninguna salvación. Imagínense, ya está pretendiendo chantajear sexualmente a los maridos para ver si así le funciona. A ese grado de patetismo llega esta pobre señora. Pero bueno, ni perdamos el tiempo hablando de ella. El otro candidato de Calderón y del aparato gubernamental, que siempre lo ha sido de los grupos poderosos, es Peña Nieto. Calderón lo que va a hacer es voltear ahora a tratar de ayudar a Peña Nieto, y lo hizo en el debate. En el debate no ayudó a Vázquez Mota, trató de ayudar a Peña Nieto, porque ellos tienen un pacto. Ahí está Fox trabajando abiertamente por Peña Nieto y trabajando abiertamente también ambos en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque saben que con Andrés Manuel y con un gobierno progresista de cambio verdadero, no van a caber las corruptelas, no va a haber componendas, no va a haber lo que ha habido todos estos años, gobiernos concertacionistas para taparse las colas entre ellos. Eso no va a pasar. Aquí el cambio es real y es lo que necesitamos. No necesitamos que pase lo mismo de hace 6 años, ni hace 12, ni hace el 88, que se sentaron los poderosos, el Bester, Salinas de Gortari, Fox, los grandes empresarios monopolistas de este país, los verdaderos dueños de este país, para decidir quién iba a ser el presidente de México. Esta vez no lo podemos permitir. Esta vez, por primera vez en muchos años, si no es que por primera vez en nuestra historia, el pueblo tiene que defender al pueblo. Y el presidente siguiente de este país va a ser Andrés Manuel, porque es lo que quiere la gente. Pero no es fácil. No es fácil. Yo vengo a decirles aquí que ciertamente tenemos el triunfo, porque el pueblo mexicano ni es suicida ni es tonto. El pueblo mexicano quiere un cambio, pero no basta con eso. El pueblo mexicano ha votado muchas veces por un cambio y los que tienen el poder lo han impedido. Por eso hoy el movimiento Soy 132 es clave y es producto de este trabajo de concientización de 6 años, de esta labor que se ha hecho para que los ciudadanos tomen el lugar que les corresponde, el lugar de decisión. Junto con los jóvenes de 132 está el movimiento, está Morena, y están los miles, los millones de ciudadanos que estamos conscientes de que este país no va a cambiar si sigue el gobierno y el contubernio del PRI y del PAN. Pero nos van a hacer fraude, no podemos confiar en el IFE. Sería absurdo creer que hoy el IFE va a actuar diferente de hace 6 años. Sería absurdo creer que Calderón se va a portar decente esta vez y no va a ser fraude. Sería suicida creer que los priistas no están preparando ya lo que siempre han hecho. ¿Y qué es lo que hacen? Comprar votos, regalar despensas a cambio de que les garanticen el voto, y para eso están repartiendo también ya los instructivos, los celulares para tomar fotografías de las credenciales del elector, como hicieron en la elección del Estado de México, porque además ahora exigen garantía. Bueno, pues hoy necesitamos ser como un ejército vigilante para impedir que eso se dé. Esa es la primera parte. La segunda es lo que hacen, lo que les gusta hacer y lo que bien saben hacer dentro de las casillas electorales. Y tenemos que estar vigilantes para que todo lo que pase ahí sea acorde con la ley. Y que las actas levantadas
además de que haya todas las actas en poder de la coalición para que en su momento defendamos nuestro triunfo, se apeguen a lo que realmente se haga conteo ahí, que no nos engañemos, que no pensemos que los que están ahí son gente decente que va a defender la democracia. Eso es mentira. Están armando el fraude. Y ya sabemos que vamos a tener el voto mayoritario, sí, pero nos lo van a querer escamotear, y para eso es el ejército de ciudadanos que tenemos que estar en pie el 1 de julio, para que el 1 de julio en la noche no nos hagan la trampa de hace 6 años, para que no vuelvan a decir que no hay posibilidad de hacer el conteo y de anunciar quién es el que va ganando. Eso es lo que tenemos que impedir, porque en el 88 dijeron que se cayó el sistema, y en el 2006 dijeron que no había posibilidad de hacer el conteo porque estaban muy parejos. Las dos son las grandes mentiras de la autoridad electoral. Hoy tenemos que impedir que vuelva a pasar eso. La noche del 1 de julio tenemos que estar celebrando el triunfo del pueblo. En este camino, además, 2 semanas en realidad que nos quedan, la izquierda, las fuerzas progresistas y los ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo fenomenal para dar un ejemplo de civismo, de civilidad, de tolerancia, de prudencia y de mucha congruencia histórica, sobre todo, congruencia política. Yo espero ver en los últimos mítines ahí, parados para que no haya pie a duda, apoyando a Andrés Manuel, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Marcelo Ebrard y a todos los que estamos comprometidos con la unidad de la izquierda. Demostrar que no es un discurso, demostrar que sí realmente todos estamos trabajando, chuchos, no chuchos, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, todos estamos comprometidos para llevar al triunfo a Andrés Manuel. Que no haya duda que el día 1 de julio va a haber una fracción que se pueda prestar a la componenda y al fraude. Aquí en la izquierda no caben los traidores, aquí tenemos todos que estar como un solo hombre defendiendo la democracia. Tenemos también que dejar claro que la reconciliación nacional que viene y la que necesitamos no es la reconciliación de los salinistas, la de las concertaciones. Tiene que ser una reconciliación nacional basada en la propuesta de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un gobierno de cambio progresista, en el proyecto alternativo de nación, no en renunciar a los principios ni negociar con ellos, que es lo que quisieran, no en un gobierno de coalición para que las cosas sigan como están, no en esa propuesta engañosa de sentarse a la mesa los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre, traicionar al pueblo. La reconciliación nacional que necesitamos se finca en 2 cosas, en la democracia, en el respeto al voto y en un gobierno de cambios reales que terminen con lo que tenemos hoy, un Congreso falso y mentiroso, en el que las mayorías pripanistas han impedido que las reformas reales que necesita este país se lleven a cabo y que las reformas estructurales, como les llaman ellos, que son para traicionar y para vender este país, se queden de una vez donde deben estar desde hace muchos años, en el basurero, porque es donde el pueblo las necesita para seguir creciendo y para volver a ser lo que siempre fuimos. Quiero terminar haciendo la reflexión de que lo que viene en estos días, más allá del eslogan, está en nuestras manos. De verdad, hoy estamos ante un momento histórico sin par. Desde hace muchos años no se daba esta situación, ni siquiera en el 2006 se daba esta situación histórica en la que converge, por un lado, la desesperación del pueblo, los abusos de 2 gobiernos, porque son 2 gobiernos paralelos que han hecho lo mismo, los priistas y los panistas, que han dejado a este país en la miseria, en la pobreza, en la violencia y en el desencuentro. Hoy, además, se están dando condiciones nacionales e internacionales para que el cambio verdadero sea posible en este país. Si no lo hacemos hoy, va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Pero para hacerlo, afortunadamente, no dependemos ni de ellos ni de los políticos. Dependemos de nosotros mismos. Que cada quien haga su tarea. Y nuestra tarea es ir a votar. Es convencer a los demás, a los que no están convencidos e incluso a los que engañados creen que son opción el PRI o el PAN o incluso el payasito este de Cuadri, para que voten por el cambio verdadero.
Yo solamente les transmito una pregunta que nos deberíamos estar haciendo hoy todos los mexicanos. ¿Estamos bien realmente? ¿Tenemos el dinero suficiente en nuestra bolsa para comprar para comida, para tener para vestido, para tener para nuestra casa, para nuestras familias? ¿El ambiente que se respira en las calles es mejor, es más sano, es de tranquilidad, es de tolerancia, es de convivencia? ¿O qué es lo que tenemos? Somos un país unido, tranquilo, cohesionado en la estabilidad, en una economía que nos da posibilidades de crecer y desarrollarnos. Nuestra juventud, la que estudia, tiene futuro, y la que ni siquiera tiene acceso al estudio, ¿a dónde va? Con un país como el que tenemos, la única pregunta que queda es, ¿quiénes son responsables de esto? ¿Andrés Manuel por haber levantado el plantón en Reforma que tanto les duele? ¿O los gobiernos que llevamos desde el 88 o desde mucho más atrás, que han gobernado no para el pueblo, no para la gente, no para nosotros, sino para la élite que tenemos que sacar del poder? Pues la única forma de hacer eso es votando por el cambio verdadero, es votando por Andrés Manuel López Obrador para sacarlos y que lleguen al poder los que realmente están comprometidos con la gente. Ese es nuestro reto. A eso los invito, y aquí nos vemos pronto para festejar lo que desde hace mucho tenemos que haber festejado, el triunfo del pueblo. Muchas gracias. Maestro, bueno, pues a mí tampoco me gusta hablar de la historia, porque hablar de la historia muchas veces es atorarnos en el pasado. Me gusta hablar de ella para aprender de ella. Y hablar de los grandes fraudes que me preguntaban por ahí, yo lo quisiera hacer no para que lo tomemos como un destino fatal de nuestro país, porque no nos va a dar tiempo, pero si analizáramos los contextos de aquellos fraudes, había condiciones que los hicieron posibles. Y la realidad nos demuestra que hoy tenemos un contexto sumamente diferente incluso al 2006. Yo sí creo que este país está marcado por la fatalidad de gobernantes que no quieren dejar el poder y de pueblos saboteados por esos gobernantes, y por eso han existido los fraudes electorales. Es más, no hay ningún país del mundo donde se dé una tradición de presidentes legítimos y presidentes espurios como México. No hay en Francia, en Estados Unidos, ni en la Unión Soviética. Vaya, busquen un país. Esa es la condición peculiar de este pueblo, en el que el presidente espurio es aquel que impuso el poder, y presidente legítimo el que el pueblo quería que fuera el presidente. Y es una constante. Presidentes legítimos hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Les decía hace rato, la primera elección en este país, la del 22, Iturbide todavía era miembro de la regencia gobernante, se decidió en la oficina de Iturbide, y él palomeó quiénes iban a ser los diputados. El 26, la segunda elección para el Congreso, fue lo mismo. Ahí se inauguraron las tranzas entre partidos, les decía yo, logia yorquina, logia escocesa, compra de votos, todo esto que estamos oyendo. Ahí se inaugura. Lean el libro de Costelloe, muy interesante. Ahí él hace una reseña de esas elecciones, donde además se inauguró la guerra sucia. Ahí empezaron a atacar a los candidatos por sus vidas personales, las ideas pasaron a segundo término. Son las primeras elecciones documentadas donde el fraude electoral estuvo perfectamente sistematizado. El 28, todos lo sabemos, el fraude que intentó hacer Guadalupe Victoria, nuestro héroe nacional, presidente, para imponer a Manuel Gómez Pedraza, y que la insurgencia del pueblo, cuando toma el centro de la ciudad, impide y obliga a revertir para que llegue al poder Vicente Guerrero. Y así nos vamos. Mencionaba el compañero a Vasconcelos, sí, la primera elección del PRI, la elección con la que se inaugura el Partido Revolucionario, candidato oficial Pascual Ortiz Rubio, Vasconcelos, candidato de la oposición. Fue tan cínico el fraude que por ahí contaban los cercanos a Vasconcelos, llegó el embajador norteamericano a buscar a Vasconcelos para decirle, pues es que usted está prácticamente a un paso del poder, lo único que le pedimos es garantías que le había dado Calles, que además era socio de Morro, o el embajador. Es decir, las manos metidas de los Estados Unidos, de los grandes monopolios, siempre ha sido.
1929, el fraude de Vasconcelos, matanzas, muertos en el Panteón de San Fernando, jóvenes, por cierto. Martín del Campo, uno de los voceros de la campaña vasconcelista, fue asesinado por Gonzalo N. Santos ahí. Eran otras condiciones. Almazán, 1940, les decía, ni siquiera Cárdenas se salvó del señalamiento de haber inducido la elección del 40 en favor de Ávila Camacho. Y de ahí para adelante, todas las elecciones priistas han sido así. 46, la elección de Alemán, decían, fue una elección de fraude con orden, porque hicieron una ley electoral tal que impedía que la oposición tuviera representación a la hora del conteo de votos, y Alemán fue presidente de una forma limpia, entre comillas, mediante el fraude perfectamente maquinado en la Secretaría de Gobernación. 1952, lo he platicado aquí, ahora, muchas veces. La primera vez en que se hizo una coalición de partidos de izquierda, y en la que voy a abundar rápido un poquito para que esa esperanza a la que nos invita el maestro la tengamos hoy y no nos confundamos. Sí, hay una constante histórica, y insistiré siempre, de gobernantes que se empeñan en inducir las elecciones en su favor o de su candidato. Pero ¿por qué lo han podido hacer? Fíjense ustedes, en el 52, ¿por qué lo pudieron hacer? Primero, porque no permitieron sistemáticamente la entrada de los representantes del partido enriquista a las casillas electorales. En ese tiempo, las elecciones las hacía la Secretaría de Gobernación, es decir, todos los representantes de casilla eran priistas. Entonces, cuando se presentan los representantes electorales del partido enriquista, simplemente no los dejaran pasar. Pero además, llegaban al grado de sustituir en ese tiempo, recordemos, no había credencial de elector con fotografía, a los votantes, al grado, una anécdota, que Alfonso Reyes, cuando va a votar a la casilla que le tocaba ahí en la hoy avenida Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa, lo echó el presidente de la casilla a gritos, le dijo, usted ya votó, váyase de aquí. ¿Cómo? Pues si no ya votó, aquí está, mire. Así se hacían las elecciones en el 52. Bueno, incluso les voy a decir, en el 52 también hubo duplicación de boletas y las descubrieron los enriquistas. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Sánchez Taboada, presidente del PRI? Dijo, es que los enriquistas la han de haber hecho, quieren hacer fraude ellos. Y acusaron a los enriquistas de querer hacer el fraude ellos. Este es el cinismo de las autoridades electorales y del PRI. Y yo insisto, no esperemos que hoy sea diferente. Lo diferente es lo que hagamos nosotros. ¿Por qué funcionó el fraude en el 52? Bueno, porque la izquierda traicionó a la izquierda en ese tiempo. Fíjense ustedes, se forma la coalición de partidos progresistas. Partido Comunista, Partido Popular, Partido de la Revolución, Federación de Partidos del Pueblo, Partido Constitucionalista. Se hace toda una plataforma única, pero además se trabaja para tener candidatos únicos al Congreso, Senado, Cámara de Diputados. Y el dirigente del Partido Popular lo que hace, Vicente Lombardo, es que se pone de acuerdo con Alemán y con Ruiz Cortines para trabajar por ellos. Y entonces traiciona la coalición. Pero además pasa, son hechos históricos, que el principal hombre en el que se apoyaban las fuerzas izquierdas y las fuerzas populares en ese tiempo, Lázaro Cárdenas, pues tiene una actuación, por decirlo así, dudosa, poco clara. En marzo del 52 hace declaraciones diciendo que de los candidatos que están compitiendo, pues con el que mejor se lleva es con Miguel Enríquez, pero que a todos los considera sus amigos. Lo que da pie a que unos digan, bueno, es que está apoyando a Enríquez, dijo que el primer lugar de sus amigos era Enríquez. Sí, pero los priistas decían, no, pero dijo que de todos. Y entonces empezó un juego maquiavélico que nunca aclaró Cárdenas, pero que además se vio agravado. ¿Por qué? Porque Cárdenas se queda callado frente a unas declaraciones que se publican en noviembre, a punto de consumarse el fraude, diciendo que él aconsejaba a su amigo y a los revolucionarios a reconocer los resultados, sean cuales fueran, y que no había motivo de protesta porque había que estar unidos, que todos formaban parte de la nación mexicana y que no había grupos. Cárdenas diría después, en privado, que esas declaraciones no las hizo, pero salieron y provocaron una gran confusión y provocaron además que el gobierno priista se sintiera con la fuerza suficiente para pensar que esa izquierda avalaba el fraude. Y ciertamente, Lombardo Toledano reconoció el resultado a favor de Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas se quedó callado, y entonces Enrique se quedó solo prácticamente. A tal grado que en el 57, 6 años después, cuando quiso volver a ser candidato presidencial, no lo dejaron ser. Imagínense
Que eso era lo que querían hacer ahora, en noviembre de este año, con nuestro candidato, que no fuera otra vez candidato por segunda ocasión para ganar por segunda ocasión. No pudieron. Es decir, por eso la historia es interesante. Si ustedes se acuerdan las pláticas que hemos tenido aquí antes, iban orientadas hacia eso. Mi insistencia era recordar el episodio enriquista porque yo decía en ese tiempo, cuidémonos de que repitan ese escenario. Van a querer evitar que Andrés Manuel sea candidato por segunda vez porque saben que va a ganar. Bueno, pues ya logramos que sea candidato, superamos esa etapa. Hoy nos toca superar la etapa del fraude. Yo les aseguro que la organización electoral con la que hoy contamos, no contaba Enríquez Guzmán con ella, pero ni siquiera nosotros contábamos con esa organización en el 2006. Lo sabemos. Los responsables de las redes no cumplieron el cometido que tenían, nos fallaron desde adentro. Hoy las cosas son muy diferentes. No me extiendo porque si no vamos a platicar mucho. Aquí quisiera solamente tocar el tema del movimiento 132. No es un movimiento nuestro, ese es el valor. Y hay que cuidarlo mucho, y ellos se tienen que cuidar mucho, porque lo van a querer infiltrar, golpear, vulnerar, cooptar, van a hacer todo, lo están haciendo ya. Están empavorecidos, porque es un movimiento cívico real. No obedece a la manipulación de ningún personaje, ni ningún grupo. Ese es el valor de 132. Pero nosotros tenemos nuestro movimiento, Morena. Ese es el que, como decía la compañera, hay que estar en el meeting del 27. Ese es nuestro lugar. Hay que apoyar, sí, las expresiones independientes de la sociedad. Hay que ver con mucho entusiasmo el debate del martes de los jóvenes. Ellos están armando un debate que va a ser el debate real. Por eso Peña Nieto está titubeante entre si va o no va. Yo creo que va a ser un error tremendo si no va para él. Lo debe estar pensando mucho. Pero la verdad es que hay que estar atentos nosotros a ese debate, el martes. Ahí se van a dilucidar muchas cosas, porque además, hay que decirlo con claridad, no es un debate a modo. El movimiento de los jóvenes no es un movimiento que controle Morena, ni Andrés Manuel, ni la izquierda, ni los partidos. Esa es una falsedad que está inventando el PRI para encubrir la represión contra ellos y para encubrir la descalificación contra ellos. No, señor. Andrés Manuel va a asistir al debate del martes sin las cartas marcadas. Nadie le está diciendo, ¿qué quieres que te pregunte? Se los digo con razón de causa. Yo he estado en las negociaciones del IFE y en las negociaciones que no son negociaciones, sino simplemente escuchar las propuestas de los jóvenes de 132. No hemos puesto una sola condición y lo pueden decir ellos. Las mismas condiciones, el mismo trato que le han dado a los demás candidatos nos lo dan a nosotros. Entonces, que no inventen. 132 no es obradorista. No lo estamos moviendo nosotros. Que no inventen esas cosas. Es la sociedad la que reacciona a las porquerías que están haciendo ellos. Pero nosotros sí podemos trabajar con Morena, abiertamente. Y vamos a ver qué pasa en el debate. Va a ser interesante porque además va a haber preguntas abiertas. Va a haber un espacio para recoger a través del internet preguntas de los ciudadanos y además el resultado de una encuesta que van a hacer ellos mismos. Se va a dar una amplia difusión para saber, de acuerdo con la gente que lo haya visto, con la gente que han convocado, quién va a ser el ganador de ese debate. Se va a decir. Transmitido solamente por internet, por YouTube. Sí, la idea, ojalá algún medio tuviera la sensibilidad y la apertura, lo dudo, porque ya ven que los medios, pues no podemos esperar mucho de ellos, para transmitirlo, pero por de pronto va a estar en YouTube, ese día en vivo, y luego va a estar permanentemente ahí por si lo quieren ver. En el IFE las cosas fueron diferentes. En el IFE todos se ponían de acuerdo, el PRI, el PAN y el PANAL, siempre. Y cada propuesta que presentábamos nosotros nos la tiraban. No hubo una sola cosa, bueno, sí hubo una, tengo que reconocerlo. La única en el segundo debate. Impugnamos al director de cámaras, que abiertamente decía en su presentación que trabajaba para Peña Nieto y le llevaba sus giras. Y lo impugnamos y lo quitaron. Pero fue lo único, todo lo demás, el formato, ustedes vieron el formato, la rigidez, la ridiculez del movimiento de cámaras, todo eso lo pidió el PRI, porque les daba miedo exponer a su candidato a la realidad, a lo que es realmente el señor. Ya ven que hasta le tuvieron que meter un chícharo, a ese grado. Esos son los priistas, esos son los priistas. Le metieron chícharo para poder más o menos medio salvarse el pobre señor. Y bueno, los debates del IFE son una vergüenza, porque no fueron debates, es falso. Fue un esquema cuadrado y todo lo que propusimos, todo nos lo tiraron
PRI, PAN, PANAL y obviamente el IFE. Bueno, ya vieron lo que pasó con la EDECAN. Eso no fue casualidad. ¿Saben que el director, el productor, ni siquiera ya tuvo la cara de presentarse con nosotros después? Presentó su reunión y se fue, pues claro, ya había hecho su trabajo. Sabían que Peña Nieto iba a caerse, entonces necesitaban distractores. Pero bueno, mejor respondo rápido a lo que aquí se planteó. El papel del IFE, pues insisto, sí, hay muchas anomalías, las están documentando, está el Frente de Ciudadanos en Defensa del Voto, hay que estar atentos a lo que están haciendo ellos, es un esfuerzo muy interesante, muy importante, hay que sumarnos a él, hay que trabajar con ellos en este esfuerzo, son ciudadanos que han pertenecido a nuestro movimiento desde hace años, intelectuales, profesionistas, especialistas, van a estar muy atentos a lo que pase. Por ahí hablaban de la responsabilidad del IFE. Bueno, yo insisto, yo no espero mucho del IFE, la verdad que no, pero sí espero mucho de lo que podamos hacer nosotros para evitar la acción del IFE y de los representantes de casilla que no cumplan con su cometido. Hay que evitar, siguiendo lo que decía la compañera, hay que evitar lo de los celulares. Ese fue un recurso que les funcionó muy bien en el Estado de México, Sí les digo, ese fue un recurso que hay que estar muy atentos para impedirlo. Lo sistematizaron perfectamente allá y ustedes saben lo que pasó en el Estado de México. Morena no pudimos estar ahí, ese fue uno de los problemas, porque no nos dejaron y ustedes saben quiénes no nos dejaron, pero como yo también soy amoroso no voy a hablar. Ahorita no digo, pero todos lo sabemos. Bueno, hoy afortunadamente no ese es el caso, tenemos posibilidad de defendernos. Y aquí aprovecho para decir, la izquierda también es y debe de ser reflexiva en su voto. Yo creo que nos interesa que Andrés Manuel sea el presidente. Eso es lo que nos interesa. ¿Vamos a votar puro PT? Pues yo creo que si de una vez se trata de definirse, pues puro PT. ¿Para qué nos engañamos, no? Bueno, termino con esta reflexión. Los mítines que aquí se mencionaban. Miren ustedes, la realidad, que no es la que vemos en los periódicos, sino la percepción, la realidad, hoy es absolutamente favorable al esfuerzo que además hemos hecho nosotros por años. Los mítines de Andrés Manuel, quiero decirles, se desbordan. Los medios nos lo reflejan. Si ustedes pudieran tener oportunidad de dar una revisada a la página de Gobierno Legítimo de lo que está pasando en los estados, van a ver lo que el pueblo mexicano está haciendo, porque les quiero decir una cosa, no hay dinero en la campaña, no hay dinero. Yo soy secretario técnico del Consejo de Administración y quiero decirles que en ninguna de las reuniones hemos hablado de dinero. No hay donativos. Esa faramalla que nos armaron de la grabación y luego lo que están ahorita diciendo de honestidad valiente, que además entre paréntesis les digo, los documentos ya están en los medios, ya los entregamos, ya Andrés Manuel los presentó, están en todos los medios. Desde que se creó Honestidad Valiente están los documentos que además se han presentado normalmente cada mes a la Secretaría de Hacienda. Que no nos digan mentiras, lo saben ellos. Entonces yo insisto, vean lo que está pasando, sin dinero, sin acarreos, sin compra de voluntades, la gente está saliendo a secundar a Andrés Manuel López Obrador. Eso va a pasar el 1 de julio, cuidémoslo. En nuestras manos está que no hagan fraude. Y me despido ya porque ya me extendí y muchas gracias a todos.